Buenas tardes. Bueno, el tema que se va a tocar hoy día es sobre, es un tema muy controvertido acerca del día de reposo, el día sábado. El día sábado, viendo desde el punto de vista sobre los adventistas y viendo sobre el punto de vista de lo que son la religión evangélica. Bueno, yo tan solo le creo a la Biblia, no soy ni evangélico ni adventista, y voy a hablar de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia nada más, de lo que yo he leído, de lo que yo he aprendido y de lo que yo me he esforzado por aprender cuando comencé a leer desde el Génesis hasta cerca del Apocalipsis. Bueno, sabemos bien y tenemos muy en claro de que el día de reposo es el día séptimo. Sabemos que en el Éxodo capítulo 20 y versículo 8 habla sobre el día de reposo y que debemos santificarlo. Ahora, lo que le quiero decir es que, bueno, son 10 los mandamientos. De estos 10 mandamientos, Jesús dijo, cuando vino a la tierra, en el Nuevo Testamento, cuando habla en Mateo capítulo 5, versículo 17, habla sobre que Él no vino a abrogar la ley y los profetas en ningún momento, sino Él vino a cumplir la ley y los profetas. Lo cual es muy cierto, porque si vamos a ver los profetas, las profecías que se dieron, las profecías acerca de Isaías, capítulo 7, versículo 14, habla sobre la Virgen María y que iba a concebir a un hijo, a un niño, y que era Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí se está cumpliendo la profecía y Él es parte de la profecía. O sea, Él no ha venido a abrogar los profetas ni las profecías tampoco. Él ha venido a cumplir las profecías. Entonces, si vamos a Isaías capítulo 9, también habla sobre la venida de Jesucristo. Entonces, si está hablando sobre la venida de Jesucristo, Él no ha venido a abrogar las profecías ni los profetas, sino ha venido a cumplir las profecías. El otro tema que estaba viendo era de que sobre la ley. Ahora, Él no ha venido tampoco a abrogar la ley. ¿Qué es lo que pasa? Son 10 los mandamientos. Pero de los 10 mandamientos habla sobre no robarás, no asesinarás, no dirás falso testimonio o no difamarás a tu prójimo, que muchas veces hay amigos que dicen ser amigos, pero lo primero que hacen es difamar a su prójimo. Y es uno de los 10 mandamientos de Dios. Hago hincapié. Estos mandamientos, si tú no lo cumples, es un pecado. ¿Por qué? Porque estos mandamientos están basados en la maldad del ser humano. Pero si vamos ahora al mandamiento que es acuérdate del día de reposo para santificarlo, los otros 9 mandamientos hablan sobre la maldad del ser humano que puede hacer hacia su prójimo o cometer hacia su Dios, ¿no? Como no amar a Dios sobre todas las cosas y no amar a tu prójimo como a ti mismo, y es una maldad porque tú vas a hacer la maldad a tu prójimo, ¿no? Pero en este caso, lo que habla cuando dice el día de reposo para santificarlo, si no lo santifico, es una ley más que todo, porque esto no es una maldad humana, porque el momento que no lo si ese día yo no lo guardo porque tengo necesidad de hacer algo, alguna responsabilidad, no es una maldad, no es un pecado netamente como robar, que sí es un pecado, es hacer daño. Pero esta ley, este mandamiento más es una ley, más que todo. Y esta ley, como se menciona, esta ley más ha sido hecho a causa del hombre. O sea, para esclavizar al hombre. Más que todo es una ley que esclaviza al hombre, que lo obliga a guardar el día sábado, sí o sí. Mas no es una ley que es un pecado, es una maldad pura, netamente como los otros mandamientos, ¿no? Como asesinar, adulterar, es una maldad. Es una maldad contra tu prójimo y contra Dios. Pero el día sábado fue hecho a causa del hombre, pero no el hombre fue hecho causa para el día sábado. Ahora, si vamos a ver sobre la ley y los profetas, que hablan en Lucas capítulo 16, versículo 17, dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, y de ahí dice que todos se esfuerzan por entrar, incluso los gentiles se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos. ¿Qué está hablando acá? Que
Jesús cumplió las profecías, cumplió conforme a lo que eran los profetas, pero en cuanto a la ley, habla sobre que la ley se cumple. Bueno, la ley en este caso, Él es el Señor del día de reposo. O sea, Jesucristo cumplió los 9 mandamientos. Y el día de reposo, Él es el dueño del día de reposo. Entonces, hay una excepción ahí, porque los 9 mandamientos son estrictamente para el pueblo de Dios y para los gentiles, que somos todos, nosotros, ¿no? Pero el otro mandamiento es exclusivo netamente para el hombre, para Jesucristo no. Porque Jesucristo mismo dice, yo soy dueño del día de reposo. Es como si dijera, yo soy el Hijo de Dios, algo así, ¿no? Cuando Jesucristo dice, yo soy Hijo de Dios, y todos buscan apedrearle. Igualito cuando Jesús dijo, aún el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo. Los fariseos de ese tiempo querían apedrearle por decir esto, no tan solo por hacer semejanza a Dios, sino por hacerse dueño el día sábado. Entonces, acá que vemos que aún en la actualidad hay religiosos que de cierta manera quieren apedrear a otras religiones porque no guardan el día sábado, o sea, son los fariseos del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? No que lo vayan a apedrear a estos religiosos, sino en el sentido de que como ellos no guardan el día sábado, ellos ya lo juzgan a que van a ser condenados en el infierno. No es discernimiento lo que hacen los adventistas, ojo, no es discernimiento, esto es juzgar a que tú te vas al infierno. Es como en el Antiguo Testamento cuando dicen los fariseos, Jesucristo no cumplió la ley, aquí le buscaban para apedrearlo y para matarlo. Ahora encuentran la gran diferencia, es que Él es el dueño del día de reposo, del día del sábado. Pero de los 9 leyes de Dios, de los 9 mandamientos, como no robarás, no hurtarás, bueno, estas cosas, no era dueño de esto, pues, ¿no? Mientras del día de reposo sí, porque es una ley de la creación. Mientras las otras 9 leyes dadas de los 10 mandamientos no son leyes de la creación, son leyes para vivir en santidad. ¿Y qué pasa cuando menciona en Lucas 16, 17? La ley y los profetas serán hasta Juan. De acá en adelante van a vivir bajo la gracia de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, cuando tú lo pides, ingresa en nosotros y por la gracia por la fe nos hacemos merecedores de ello. Y no quiere decir que no vamos a cumplir la ley, de hecho que se va a cumplir, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a que cumplamos todos estos mandamientos. Y el día de reposo, que es dueño Jesucristo de aún del día de reposo, nosotros somos sus discípulos. Entonces nosotros nos hacemos también, como hijos suyos, nos hacemos acreedores de que somos dueños del día de reposo, porque Jesús en la cruz mató la ley, o sea, la ley, nosotros ya no vivimos bajo la ley. Ahora, en cuanto a esto, lo otro está también de que en Gálatas, capítulo 3, versículo del 10 al 13, ¿qué es lo que habla acá en esta parte? Habla que los que dependen de la ley están bajo la maldición de Dios. Pero hay una cosa, hay un hincapié, dice que la fe no es ley. Entonces Cristo nos redimió de esta maldición de la ley. Parte de la ley que nos redimió y que tampoco no nos exigen a nosotros es como la circuncisión, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar del tema de la circuncisión, ¿qué pasó en Pablo cuando quiso ir con Timoteo? Como todo el pueblo era judío, en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 1 al 3, dice que por causa de los judíos, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. ¿Para qué? Para que con él pueda tener el paso libre y pueda seguir evangelizando a todos los judíos. Tuvo que circuncidarlo por la ley de los judíos. Esa circuncisión que le hizo Pablo a Timoteo fue a causa de los judíos. No debió haberlo hecho, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque los judíos no admitían este tipo de cosas, este tipo de falta. Ellos lo tomaban como una falta, la circuncisión de los judíos.
no admitían este tipo de cosas, este tipo de falta. Ellos lo tomaban como una falta, la circuncisión de los judíos, el día de reposo, todas estas cosas. Y aún en la actualidad hay religiones que todavía viven bajo esto, quemando animales como los israelitas, guardando los sábados, que si no lo guardas vas a ser condenado. Aún en el Nuevo Testamento también tenías que circuncidarte, porque los judíos no aprobaban a alguien que no esté circuncidado. Entonces yo digo, falta que aparezca una religión que diga que hay que circuncidar a todos para que sean acreedor del cielo y no se vayan al infierno, porque también es una ley circuncidarlo. Entonces, si estamos en este tema, bueno, lo otro es, como le digo, es una ley estrictamente, es muy vertical, lo cual confunde a muchos. Pero hay otra cosa, un fundamento más. Si vamos al libro de San Marcos, capítulo 2, acá habla sobre que Jesús, en el día de reposo, estuvo con sus discípulos, estuvo arrancando en este caso, las espigas, ¿no? Porque ese día tuvo hambre. Estuvo hambre, entonces ese día como tuvo hambre tuvo que sacar las espigas y en el día de reposo estuvo trabajando. Ese es uno. En el día de reposo estuvo trabajando y estuvo arrancando las espigas. ¿Por qué? Porque tenían hambre ellos y sus discípulos y tuvieron que comer el día de reposo. Otro también, dijo David, cuando tuvo necesidad de hambre, él y los que estaban con él entraron a la casa del sacerdote, al templo, y tomaron el pan que les es prohibido comer a ellos, y se lo comieron, pero fue por necesidad, porque lo requería, porque requerían hacer ellos, porque fácil David hubiera dicho, ¿sabes qué? Este es el día, hay que hacer hoy día ayuno, y fácil David no come, y todos los que están con él no comen, porque ese día deciden hacer ayuno. Pero no, entraron simplemente y comieron el pan porque tuvieron necesidad, tenían hambre. Ahora, lo otro también habla sobre, el otro hincapié es sobre también lo que Jesucristo dijo, si tu asno cae en un precipicio, y estando en el día de reposo, ¿no serías capaz de sacarlo? Lo sacarías a tu asno, o te quedarías mirándolo. O sea, es un trabajo, tiene que hacer un trabajo por necesidad, y en este caso era salvar a su asno, sacarlo, aún en el día de reposo. Tuvo una necesidad de hacerlo, es una necesidad, igualito como David tuvo la necesidad de hambre, igualito como aquel hombre de la parábola que tuvo que sacar el asno por necesidad, igualito como dice acá, los discípulos arrancaron espigas en el día de reposo junto con Jesús para comer. Tuvieron necesidad y esa necesidad era buena. También cuando Jesús quiso sanar a un hombre hidrópico, creo que está en... sobre el hombre hidrópico. Sí, está en Lucas capítulo 14, versículo 3. Jesús habló con los intérpretes de la ley y los fariseos. Entonces le preguntó si era bueno sanar en el día de reposo, porque había un hidrópico. Entonces él sanó en el día de reposo a un hidrópico. Y bueno, lo sanó, fue por necesidad, porque lo tenía necesidad. ¿Qué pasó en el otro, en el estanque de Betesda? En el estanque de Betesda también Jesús vio un paralítico, el cual no había sido sanado, porque siempre descendía un ángel y tocaba el agua, y el primero que corría era sanado. Pero en este caso, el ángel, el paralítico no podía llegar, entonces fue Jesús, lo sanó. ¿Y qué pasó? El paralítico después dio aviso a los fariseos que el hombre que lo había sanado era Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Los fariseos lo que hicieron, querían agarrar a Jesús y apedrearlo, matarlo por haber hecho actos en el día de reposo. Esto es en cuanto al día de reposo, lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, esos son los temas más principales, lo que estoy tomando en cuenta, con fundamento bíblico, y que hoy en día la gente, por ejemplo, yo no soy adventista, no soy evangélico, pero yo veo que la gente adventista a veces
buscan apedrear de cierto modo a otras religiones porque no. Pero yo veo que la gente adventista a veces buscan apedrear de cierto modo a otras religiones porque no guardan los sábados. Supuestamente ellos dicen que se van a ir al infierno, lo cual en la Biblia no habla sobre eso. Es más, Jesús dice que los que ahora estamos viviendo bajo la gracia, ya no bajo la ley, y bajo la ley estamos malditos, lo cual esa maldición Él ya lo mató en la cruz, cuando Él murió, esa ley. Pero los que quieren seguir viviendo bajo la ley, que lo vivan. Bueno, es problema de ellos si lo viven, pero están viviendo con un pie en el Antiguo Testamento y con un pie en el Nuevo Testamento, lo cual no es correcto, y por gracia no vas a ser merecedor de grandes cosas que tiene Dios reservado para ti, ¿no? Como dice, clama a mí, yo te responderé aún las cosas ocultas que tú no tienes, que no sabes, y estas cosas, ¿no? Entonces, en conclusión, de los 10 mandamientos de Moisés, los 9 mandamientos, lo que quiero decir, son hechos para hacer el bien, no es para hacer maldad. Y el otro mandamiento, que es el día de reposo, no es un pecado que se basa en maldad netamente, sino es una obligación, es como una esclavitud a causa de que se creó al hombre. Pero no, el día de reposo ha salido para que esclavice al hombre. Y Jesús no liberó esto. Jesús dijo que Él es dueño del día de reposo y que Él podría ser. Ahora, en la actualidad, ¿qué pasa? Un adventista, cuando es adventista, consigue un trabajo y supongamos que el trabajo tenga que trabajar los días sábados. Él dice, no, yo no quiero trabajar los días sábados porque yo soy adventista. Está mal. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa necesidad de trabajar los días sábados porque así lo demanda, como Jesús lo hizo, ¿no? Tenía una necesidad, tenía que trabajar el día sábado, porque lo requería, lo necesitaba. Entonces, si tú te encuentras en una situación de que tu trabajo te exigen trabajar de lunes a sábado, trabájalo el sábado, porque tú tienes esa necesidad de trabajar el sábado. Si no, es todo lo que quería decir. Es un pequeño resumen de lo que les dije. Si tienes necesidad de hacerlo, como Jesús lo menciona acá, del asno, de David, lo que él sanaba, lo que comía en el día de reposo, el trabajo que él hacía en el día de reposo, era por necesidad. Era una necesidad que él tenía y por lo tanto tenía que hacerlo. Por ejemplo, si yo estoy desempleado y quiero un trabajo y mi trabajo lo demanda, que casi todos los trabajos te demandan que yo trabaje el día sábado, tengo que trabajar el día sábado, lo necesito, es una necesidad. Jesús en su tiempo lo hacía por necesidad, y no es un pecado como lo debe ser. Y Jesús sí vino a cumplir la ley y los profetas, solo que el día sábado, de los 10 mandamientos, un mandamiento, Jesús era dueño de un mandamiento, que era, soy Señor del día de reposo. Ahí está Jesús y todos nosotros. Espero que te haya servido. Amén.